el tema de neumonías. Les saluda otra vez muy calurosamente desde aquí, desde el consultorio, y pues vamos a hacer este video de neumonía. Bien, importante mencionar que las neumonías o la neumonía como tal es una patología, es una enfermedad producida por una infección que va a afectar el parénquima pulmonar. Y bien sabemos que el parénquima pulmonar, estamos hablando de toda la cuestión intersticial, de toda la cuestión celular, alveolar específicamente del pulmón, que va a estar afectada por evidentemente alguna infección que puede ser de múltiples etiologías. En otros tipos de bibliografías podemos encontrar también que la neumonía es una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de los microorganismos a la vía aérea distal y al parénquima, como ya lo había comentado. Esta definición específica y muy corta es una definición del libro de Harrison de Neumología y de Cuidados Intensivos, que es de la primera edición, que fue publicado en el 2014. Bueno, las neumonías evidentemente van a ser una respuesta, va a haber síndromes neumónicos clínicos que nos van a orientar a diferentes cosas y a pensar, y es lo que vamos a entender ahorita en esta charla muy breve. Vamos a hablar entonces de que la neumonía es una infección del parénquima pulmonar y que va a venir generando ciertas cualidades que le van a dar especificidad a esa neumonía. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Existen diversas clasificaciones. Ahorita la que vamos a proponer y la que vamos a hablar es la de en función del huésped. En la clasificación en función del huésped nos habla de que existe neumonías por bacterias, neumonías por hongos, neumonías por parásitos y por virus. Muy importante volver a contextualizar esto porque es sumamente importante saber que en un paciente gran quemado, en un paciente quemado, pudiera generarse un periodo o una enfermedad de origen bacteriano o de origen parasitario o de origen viral que nos pueda generar a lo mejor un compromiso del sistema respiratorio y pueda caer en una neumonía. Entonces es importante saber como rehabilitador físico que existen bacterias, existen hongos, existen parásitos y existen virus para un conocimiento de forma muy general. Ahora, las neumonías de origen bacteriano, existe la neumonía que es de tipo bacteriana evidentemente por la bacteria denominada Pseudomonas aeruginosa, está el Streptococcus aureus, está las enterobacterias, el Enterobacter, entre otras que más hay, existen evidentemente mucho más que pudiesen generar este tipo de neumonías, pero por evidentemente de etiología bacteriana. En hongos existe Aspergillus, existe Mucor, existe, por ejemplo, va a dar mucormicosis, este es un hongo pues muy fuerte, sin embargo, bueno, también existe la cándida. Entonces, estos son los hongos que solamente por citar, no estoy hablando de una jerarquía específica, de una prevalencia por el orden que estoy proponiendo en esta diapositiva, es únicamente una forma explicativa y una forma ejemplar. Muy bien, los parásitos, pues está Toxocara canis, está Paragonimus, Westermanni, entre otros. Y el virus, está la influenza, está la parainfluenza, está el citomegalovirus. Aquí también existen, bueno, pues así como en los demás grupos que acabo de presentar, aquí existen muchísimos más. Pues está, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, está el virus del herpes, bueno, entre otros. Lo que quiero hacer y quiero dejar bien claro es lo siguiente. La clasificación en función del huésped es, existe algo que va a colonizar a ese tejido, a ese parénquima pulmonar. Y eso pueden ser cualquiera de estos cuatro subgrupos. Existen, por ejemplo, también las micobacterias, que no lo estoy presentando aquí, pero hay micobacterias como Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Evidentemente eso también sería parte de la clasificación en función del huésped. También existe la clasificación en función del ámbito de adquisición. Esta clasificación en función del ámbito de adquisición nos divide principalmente en dos a la neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad o también conocida como neumonía extrahospitalaria y la neumonía intrahospitalaria que también se le conoce como la neumonía
nosocomial. Aquí, bueno, me faltó poner aquí neumonía nosocomial, pero bueno, acuérdense que la neumonía intrahospitalaria es la neumonía nosocomial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se adquiere dentro del hospital. Y evidentemente todo esto ha venido revolucionando muchas bibliografías, por ejemplo, en el libro de Harrison, de cuidados respiratorios, cuidados intensivos, nos habla específicamente de que esta es una clasificación antigua. Esta clasificación evidentemente sí pudiera ser antigua porque ha venido revolucionándose porque hay resistencia bacteriana. Y la resistencia bacteriana ha sido por el abuso de la antibiótico-terapia que puede utilizar las personas, es decir, el uso excesivo de antibióticos no prescritos específicamente por un médico, ha venido que la evolución de las bacterias se haya hecho resistente a ciertos fármacos y esto en los libros lo van a encontrar como MRD, que es multiresistentes a drogas o multiresistentes a fármacos. Entonces, bueno, esta clasificación es la clasificación general, es la clasificación que nosotros podemos encontrar también en las guías. La neumonía adquirida en la comunidad, que va a estar dada por el Streptococcus pneumoniae, por Mycoplasma pneumoniae específicamente también, y son algunos de los sugerentes que pueden estar en los primeros lugares como factores etiológicos de la neumonía adquirida. Si nos damos cuenta, Streptococcus pneumoniae comparte con la neumonía adquirida en el hospital o la neumonía intrahospitalaria nosocomial, perdón, y también está Haemophilus influenzae, que es otro tipo de factor etiológico que pudiera estar en este caso. Ahora, vamos a hablar específicamente de la fisiopatología de manera muy breve. La fisiopatología y muy resumida. La fisiopatología nos va a indicar específicamente que hay patógenos, hay factores infectantes que nosotros ya conocemos con lo que ya hemos platicado anteriormente, que puede ser un parásito, que puede ser una micobacteria, puede ser un virus, puede ser lo que ustedes gusten. Esto puede entrar por diferentes medios. Esto va a entrar evidentemente y ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a la zona intersticial, a la zona del parénquima pulmonar, porque es donde va a afectar específicamente. Entonces, al este contenido de bacterias poder migrar, que pueden estar, por ejemplo, en la orofaringe, pueden de ahí ser inhaladas y entonces ir viajando hacia las vías respiratorias bajas, pueden instaurarse para después colonizar esa zona, es como van a empezar a generarse este proceso de invasión. Al generar este proceso de invasión y estar las partículas, en este caso las bacterias o el factor etiológico, en la zona alveolar va a empezar a generar macrófagos. Evidentemente existen macrófagos ahí que van a empezar a estar como vigilantes y van a decir, híjole, empieza a generarse esto, un proceso de infección, empieza a generarme un proceso de infección. Mi sistema inmune lo empieza a identificar por medio del macrófago y el macrófago empieza a generar la fagocitosis, empieza a endocitarlo, empieza a generar el proceso que ya muchos ya conocemos y por tanto entonces esto empieza a dar características de una neumonía clínica. ¿Cuándo puedo yo obtener características de una neumonía clínica? Muy sencillamente, cuando los factores etiológicos y los factores infectantes puedan llegar a la zona del parénquima pulmonar y sea excedido el número de partículas infectantes sobre los macrófagos, es cuando se va a generar una descompensación. Y entonces los macrófagos van a empezar a generar llamadas de alarma por medio de qué? De cascadas desencadenantes de citoquinas. Citoquinas o citocinas es lo mismo. Esto va a empezar a generar una cascada de citocinas y esta cascada de citocinas va a estar liderada por la interleucina 1, la interleucina 8 también, pero principalmente interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa es lo que va a empezar a generar una cascada de respuesta inflamatoria y muy exacerbada y esto va a generar principalmente la fiebre. Entonces, la respuesta inflamatoria va a llegar a diferentes pasos y nos va a dar síndromes neumónicos clínicos de diferentes estadios. Por ejemplo, cuando estos patógenos, les comentaba, son
más superan en número, por decirlo así, a los macrófagos, entonces cuando se empieza a producir la fiebre. Pero también existen otras citoquinas, mencionábamos hace rato interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, pero también tenemos, por ejemplo, a la interleucina 8, al factor estimulante de las colonias de los granulocitos, que estos van a estimular también a neutrófilos que van a ser atraídos a la zona, en este caso al parénquima pulmonar, y así va a surgir la leucocitosis periférica, aumentando las secreciones ya purulentas, es decir, ya puede haber ahí pus. Entonces, todo esto van a ser diferentes características clínicas. Depende de cómo esté la respuesta inflamatoria y en qué parte esté la respuesta inflamatoria. Ahora, estos mediadores, por ejemplo, estos macrófagos, estos neutrófilos que van a estar recién reclutados en las zonas de los parénquimas pulmonares, van a crear una fuga denominada una fuga alveolo-capilar, y esta fuga alveolo-capilar va a ser equivalente a que aparezca un síndrome conocido como el síndrome de disnea aguda, o digamos, este síndrome de disnea aguda lo que va a hacer es que se va a generar una fuga en esta parte, en la parte alveolo-capilar, y esto va a generar que esta fuga localizada pues empiece a generar complicaciones como la disnea. Entonces, lo que trato de hacer énfasis en esto y de forma muy breve es que ciertos síntomas clínicos que se pueden presentar o signos clínicos que se pueden presentar en los pacientes van a ser sugerentes de que ya está en un curso de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver ciertas opacidades que nos hablan de qué, de infiltrados. Estos infiltrados, esto es una neumonía lobar donde ya existen infiltrados, pues de qué nos hablan, de que ya hay una respuesta inflamatoria, de que ya hay infiltrados, de todo esto que ya estamos nosotros comentando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros podemos seguir investigando y seguir estudiando un poco más esto y hablando de esta fuga alveolo-capilar, se puede generar que los eritrocitos crucen la membrana alveolo-capilar, perdón, y esto pueda generar otro signo, por ejemplo, la hemoptisis. La hemoptisis, que es en este caso toser sangre, pudiera estarse generando en esta fuga alveolo-capilar que los eritrocitos estén atravesando esa barrera. Y es por ello que entonces vamos a tener este otro síntoma. Por ejemplo, la fuga capilar también, aquí hablando de esta radiografía que no les comenté hace rato, la fuga capilar se va a manifestar cuando vemos estas opacidades que alcanzamos a ver aquí en esta radiografía de tórax. Vamos a ver que hay infiltrados, y esto ¿qué nos va a dar? Pues ya nos está hablando de que hay fuga capilar, de que hay estas manifestaciones de respuesta inflamatoria. Y entonces vamos a auscultar, a la auscultación del tórax podemos encontrar eh, estertores, y podemos encontrar también que pueda generar ya a lo mejor aumento de la respiración, que pueda generar esto una alcalosis respiratoria. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar de la fisioterapia respiratoria, ya que estamos en contexto con esto de la fisiopatología.